Bien, vamos a hablar del mecanismo de producción de las fracturas. Entonces, un momentito acá. Usa la fotodita para lavarse los pies. Ya. Bien, existen diferentes mecanismos biomecánicos que pueden explicar los diferentes trazos de fracturas que podremos encontrar al evaluar un paciente, al evaluar una radiografía, ¿no? Básicamente los Mami, ¿me haces té? perdón, básicamente los mecanismos que Mami. podemos nosotros tener son los que están descritos en esta lámina, ¿sí? Flexión, rotación, compresión y tracción. Son los 4 mecanismos biomecánicos principales o básicos, ¿sí? Que pueden explicar los diferentes tipos de fracturas. Fracturas transversas, fracturas oblicuas, fracturas espiroideas, fracturas por compresión, fracturas por tracción. Y la combinación de estos mecanismos básicos van a ocasionar diferentes tipos de fracturas, ¿sí? También su combinación. Pero los básicos son los 4 que tenemos acá. Flexión, rotación, compresión y tracción, ¿sí? Nos puede dar, como les comenté, fracturas transversas, oblicuas, espiroideas, sin ala de mariposa o con minuta. Existen 2 mecanismos respecto al impacto o a la cantidad de energía con la que se pueden producir. Un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. Cuando hablamos de mecanismo directo, hablamos que la fractura se produce en el mismo lugar donde se aplica una fuerza. Tenemos, por ejemplo, la fractura contusa, traumatismos de baja energía, de pequeña energía, ocasionan impacto directo, en este caso en el muslo, ocasionan una fractura transversa en el fémur. Tenemos la fractura aplastamiento, ¿no? Como vemos acá, traumatismos de alta energía, en este caso un accidente de tránsito, un atropello, ¿no? Ocasiona la fuerza es aplicada en el mismo punto que en el ejemplo anterior, pero cambia la energía, ¿no? Acá fue baja energía, acá es gran energía. Ocasiona también una fractura en el sitio de la lesión, del impacto, pero en esta ocasión es una fractura conminuta, ¿no? Por la mayor energía que tiene el trauma. Y tenemos también las fracturas por arma de fuego, ¿no? Que ocasionan también traumatismos, fracturas conminutas. Son consideradas traumatismos de alta energía también, ¿sí? Entonces, mecanismo directo, no olvidemos, la fractura se produce en el lugar donde se aplica la fuerza. En cambio, el mecanismo indirecto ocurre todo lo contrario, ¿no es cierto? La fractura se produce en un lugar distante a donde se produjo la fuerza del impacto. Aquí tenemos los mecanismos, ¿no? La flexión pura, cuando 2 fuerzas de direcciones paralelas actúan en el mismo sentido, pero cada una en un extremo diferente, opuesto. Acá, por ejemplo, tenemos una fuerza acá, tenemos otra fuerza acá, fuerzas distantes, ¿no? En el mismo sentido y ocasionan una fractura en el centro. Entonces, esto es un mecanismo indirecto, ¿sí? Ocurrió una fuerza acá, otra fuerza acá, y la fractura ocurrió en un lugar distante a la aplicación de la fuerza. En este caso es la flexión, ¿no? Flexión pura. El mecanismo de torsión, de igual manera, es un mecanismo indirecto, ¿no? Se debe a 2 fuerzas que ocasionan un movimiento de rotación del hueso sobre su eje. Igual, 2 fuerzas distantes. Esta hacia interno, esta hacia externo, y la fractura ocurre en un lugar distante al que se aplicaron las fuerzas, ¿sí? En este caso es una fractura oblicua. El mecanismo de tensión o de tracción, de igual manera, es un mecanismo indirecto, debido a 2 fuerzas que actúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿no? El clásico ejemplo. En una dirección y en otra dirección. Ocasionan una fractura transversa, ¿no? En el caso del aparato extensor de la rodilla de la rótula, la fuerza del tendón rotuliano provoca una avulsión de la espina tibial, ¿no? Las fuerzas de compresión, pues debido a 2 fuerzas que actúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto, ¿no? El ejemplo clásico en este tipo de fuerzas es la fractura vertebral, ¿no? Actúan en diferentes direcciones, ocasionan un aplastamiento vertebral, fractura vertebral.
El cizallamiento es debido a dos fuerzas paralelas en sentido opuesto, ¿no? Esto es una combinación de la tracción con la compresión. Entonces ocasionan desplazamiento o cizallamiento de ambos fragmentos, ¿no? Suele ser transversal en este caso el tipo de fracturas. Y como resumen, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura en ala de mariposa, o sea, una fractura, dos fragmentos principales con un tercer fragmento en forma triangular, ¿no? Entonces es una combinación de una fractura transversa con una oblicua. Se ocasiona el ala de mariposa, ¿no? Transversa en un inicio y luego se toma sentido oblicuo y se produce el tercer fragmento. Hasta aquí los mecanismos básicos por los que pueden producirse los diferentes tipos de fractura. Los 4 mecanismos básicos que les comenté y la combinación de ellos van a ocasionar un espectro amplio de configuraciones diferentes de fracturas. Luego viene la parte de clasificación de las fracturas. Cuando hablamos de clasificación de las fracturas en traumatología existe una amplia cantidad de ellas. Muchas veces tienen epónimos, la mayoría de ellas, pero el problema era que no eran un idioma universal, ¿no? Cuando uno hablaba de clasificación de fractura de fémur en Europa, otro hablaba de clasificación de fémur en América, entonces no había una coherencia, ¿no? No había un consenso, ¿no? Para eso se estableció la clasificación AO. La clasificación AO es una clasificación alfanumérica, ¿no? De consenso universal. Entonces, cuando uno clasifica una fractura a través de la clasificación AO, sea en Europa, sea en América, sea en Asia, va a tener la misma denominación, ¿no? Va a significar lo mismo, va a dar a entender lo mismo. ¿Dónde es la fractura? ¿Cómo es la fractura? Si es simple, si es fragmentaria, si es parcial articular, si es completa articular. Entonces, esta clasificación AO es un consenso universal que se dio para establecer mejores las clasificaciones, ¿no? Les digo que es alfanumérica, ¿por qué? Porque está establecida en base a números. Entonces, aquí tenemos el esqueleto, ¿no? El número 1 corresponde al número, el número 2 corresponde al antebrazo, cúbito y radio, el número 3 corresponde al fémur, el número 4 corresponde a la pierna, ¿no? Tibia peroné, el número 5 es el raquis, el número 6 es la pelvis, ¿no? Es lo que más vamos a ver aquí nosotros, ¿sí? Entonces más vamos a ver extremidades, ¿no? Miembro superior, miembro inferior, pelvis. Entonces, esa es la principal característica de esta clasificación, ¿no? La denominación numérica. Entonces, cada hueso tiene un número asignado, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de clasificación de las fracturas, clasificación AO, de los huesos largos, sobre todo, hay principios de esta clasificación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cada segmento, como hemos visto, cada hueso tiene una denominación numérica. Asimismo, en cada hueso hay una denominación numérica de acuerdo a la región. Si es tercio proximal, si es tercio medio o si es tercio distal, ¿sí? Entonces, este es un hueso, este es el número, por ejemplo, ¿no? El número corresponde al número 1. Entonces, si hablamos de clasificación AO, una fractura de un número que está en el tercio proximal, la clasificación empezaría 1, ¿no? Dando a entender que es el número 1, 1. 1, 1 significa que la afectación a la fractura está en el número, en el tercio proximal. 1, 2 está en el número, en el tercio medio. 1, 3 está en el número, en el tercio distal, ¿no? Lo mismo con el fémur. El fémur corresponde al número 3, ¿no? Entonces, 3-1, la fractura está en el tercio proximal del fémur. 3-2, la fractura está en el tercio medio del fémur. 3-3, la fractura está en el tercio distal del fémur. ¿Sí? Hasta ahí creo que está bastante sencillo. Bien. Hay algunas regiones que se exceptúan o que tienen una denominación especial, ¿no? Como son el número proximal, la cadera, el fémur proximal y el tobillo, ¿sí? Estas 3 regiones, húmero proximal, fémur proximal, tobillo, tienen unas denominaciones particulares.
Por eso son unas excepciones a lo que les estamos comentando, a lo que les estoy explicando, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Para que puedan entenderlo mejor. Entonces, vamos haciendo una especie de práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de fractura? A ver, ¿dónde está? Me salté. Acá, primero para que me entiendan esto. ¿Sí? Los tipos de fracturas. Cuando hablamos de fractura tipo A, las tipo A son trazos simples. ¿Sí? La tipo A, la tipo B y la tipo C son los tipos de fracturas en huesos largos, en huesos que tienen diáfisis largas, ¿sí? Entonces, tipo A son trazos simples. Tipos B son trazos con tercer fragmento. Tipos C son fracturas con minutas, ¿sí? Entonces, eso tenemos que empezar fijando. Entonces, A, el trazo va a ser simple. B, el trazo va a ser con tercer fragmento. C, el trazo va a ser con minuto. Cada uno de estos tipos, A, B y C, tienen una subdivisión. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. A1 es un trazo simple espiroideo. A2 es un trazo simple oblicuo. Significa que el ángulo del trazo respecto a la perpendicular es mayor a 30 grados. A3 es un trazo transverso o U oblicuo corto. Significa que el ángulo del trazo de fractura respecto a la perpendicular es menor de 30 grados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de A1, es una fractura espiroidea simple, A2 oblicua, A3 transversa u oblicua corta. Y esto va de menor a mayor complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es más compleja en sentido de estabilidad, que es más estable una fractura A1 y es más inestable una fractura A3. Es más estable una fractura B1, es más inestable una fractura B3. A eso me refiero cuando esto va aumentando en el sentido de la estabilidad, ¿no? O del compromiso también que puede existir. Cuando es B1, ¿no? B1 es una fractura con tercer fragmento de trazo espiroideo, como podemos ver, ¿no? Hay un trazo espiroideo, pero hay un tercer fragmento, ¿no? B2 es una fractura con tercer fragmento en ala de mariposa, ¿sí? En ala de mariposa. Y B3 es una fractura con el tercer fragmento, ¿no? Que se ha partido en dos. Multifragmentaria, si podemos llamarlo así, ¿no? Su tercer fragmento se ha fragmentado, valga la redundancia. El C1 es una fractura espiroidea, pero con minuta. El C2 es una fractura segmentaria, ¿sí? Y el C3 es una fractura completamente con minuta, ¿no? Compleja. Entonces, estos son los tipos de fracturas en huesos largos, ¿sí? Cuando hablo de A, ya sé que es trazo simple. Cuando hablo de B, ya sé que es trazo con tercer fragmento, ¿no? Y cuando hablo de C, ya sé que es un trazo con minuto. Ahora, si yo hablo de entre una A1 y una C3, obviamente la más compleja es la C3, porque esto va en orden ascendente según complejidad, ¿ya? Entonces, hasta ahí creo que está claro. Entonces, vamos haciendo un ejercicio. Tengo el húmero, tengo cúbito y radio, tengo fémur, tengo tibia y peroné, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fractura? Tipos A, B, C. A, simple. B es la B, multifragmentaria en cuña o con tercer fragmento en cuña. Y la C es multifragmentaria compleja, ¿no? O con minuta. Eso significa A, B y C, ¿no? Bueno, el tipo C, lo que ya les había explicado, ¿no? Espiroidea con minuta o compleja, segmentaria con minuta o compleja, y una con minuta, pues, irregular o completamente compleja. Bien, respecto a fracturas metafisiarias y epifisiarias, ¿no? Cuando estamos cerca a una zona articular, lo explicado anteriormente es cuando el trazo de fractura se encuentra en la diáfisis, por si acaso, ¿sí?
Hablamos de A, B y C, A trazo simple, B trazo multifragmentario con tercer fragmento y C multifragmentario complejo cuando hablamos de diáfisis. Pero también existe A, B y C cuando estamos en una zona articular, sea proximal o distal, ¿no? Entonces, cuando estamos en las zonas metafisiarias o en las zonas epifisiarias, la denominación cambia, ¿no? Entonces, sigue siendo A, B y C, pero el A significa que la fractura es extraarticular. El B significa que es una articular parcial. Y el C significa que es una articular completa, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en el extremo distal de un hueso. Llamamos A porque es una fractura extraarticular, ¿no? La articulación está acá. Entonces, esto está en la zona metafisiaria. Entonces, es extraarticular, ¿sí? Acá tenemos 1, 3. Significa que es el húmero y es el tercio distal del húmero. Acá tenemos 3, 3. Significa que es el fémur y es el tercio distal del fémur. Entonces, cuando hay una fractura en el tercio distal del húmero o en el tercio distal del fémur que está fuera de la articulación, tiene la denominación de tipo A, porque es extraarticular. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la B es una articular parcial. Significa que de uno de los lados, el medial o el lateral, nace o parte el trazo de fractura y se va hacia la articulación. Entonces, por eso es articular parcial. En cambio, el C es articular completa porque tanto de la cortical medial como de la cortical lateral, ¿no?, nace el trazo de fractura y se van ambos hacia la articulación. Entonces, aquí es una articular completa. ¿Ya? Entonces, acá está. Extraarticular, articular parcial, articular completa. Esto es cuando estamos en zonas de metáfisis o epífisis. Tercio distal del húmero, tercio distal del fémur. 4 significa tibia. 4-1, tercio proximal de la tibia, ¿no? 4-3, tercio distal de la tibia. Son las metafisiarias. Acá está más claro, ¿no? Igualito. El A, el B y el C en las zonas metafisiarias también tienen una subdivisión. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, tal igual como los tenían en las diáfisis, ¿sí? Por ejemplo, estas son fracturas todas tipo A. ¿Por qué? Porque son metafisiarias, son extraarticulares, ¿no? Entonces, cuando es A1, significa que es una metafisiaria simple. A2, metafisiaria con una cuña o tercer fragmento, ¿no? Siguen la misma similitud. A3, metafisiaria compleja, completamente. Cuando es B, significa que es articular parcial, ¿no es cierto? Porque solamente el trazo nace de una de las dos corticales y se va hacia la articulación. Entonces, en este caso B1, este es el cóndilo lateral, acá vemos el peroné. Entonces, B1, cuando hay compromiso del cóndilo lateral. B2, este es el cóndilo medial, cuando hay compromiso del cóndilo medial. Y B3, ¿no?, cuando hay compromiso del cóndilo, pero posterior, ¿sí?, en el plano frontal. Entonces, esa es la clasificación B. Y la clasificación C, todas son articulares, ¿no?, completas. ¿Por qué? Porque el trazo nace de ambas corticales y se va hacia la articulación, ¿sí? La diferencia entre C1 y las otras, el C1 es un articular y metafisiaria simple. O sea, el trazo metafisiario es simple, el trazo articular es simple. El C2, el trazo metafisiario es multifragmentario o es conminuto y el trazo articular es simple. Y C3, tanto el trazo metafisiario como el trazo articular son conminutos o multifragmentarios. ¿Bien? Entonces, A, extraarticular, A1 simple, A2 con tercer fragmento, A3 multifragmentaria, B, articular parcial, B1 cuando es cóndilo lateral, la parte lateral, B2 cuando es medial, B3 cuando es posterior. C es multifragmentario, articular completa, ¿no? C1 cuando el trazo metafisiario y articular es simple, C2 cuando el trazo
metafisiario es conminuto y el articular es simple, y C3 cuando tanto el trazo metafisiario como el articular son conminutos o multifragmentarios. Bien, entonces hasta ahí hemos visto la denominación de las fracturas o la clasificación AO de las partes diafisiarias y de las partes de metáfisis y epífisis de los huesos, ¿no? Entonces, lo explicado hasta acá sirve para clasificar al húmero, al cúbito, al radio, al fémur, a la tibia, al peroné. ¿Sí? Ahora, les había dicho que habían unas excepciones con el fémur proximal, con el húmero proximal, ¿no? Y con el tercio distal de la tibia, ¿no? Con el tobillo. Entonces, ¿por qué son excepciones? Tienen unas denominaciones particulares cuando hablamos de tipo A, B y C. ¿Sí? Por ejemplo, el fémur. Miren, tipo A en el fémur, lo que está resaltado en verde. Esta es la zona extra articular del fémur, ¿no? Es la zona trocantérica. Entonces, tipo A, la fractura se ubica en la zona trocantérica. Tipo B, la fractura se ubica en el cuello. Esto ya es intraarticular. Y tipo C, la fractura se ubica en la cabeza. Esto también ya es intraarticular. ¿Sí? Tienen esta dimensión especial porque tanto las fracturas de cadera, de zona trocantérica, de cuello y de cabeza, tienen un pronóstico diferente según donde ocurran. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de cadera, tipo A, zona trocantérica, tipo B en el cuello, y tipo C, cabeza. ¿Sí? Igual, cuando hablamos del húmero proximal, este es el húmero proximal, ¿sí? Tipo A es una fractura extraarticular unifocal. Puede ocurrir en el troquíter, en el troquil o en el cuello anatómico. Tipo B es una fractura extraarticular también bifocal. O sea, puede ocurrir en cualquiera, en este, o en este. Cualquiera de esos, en esa zona. ¿Sí? Y tipo C es una fractura intraarticular, es decir, la cabeza del húmero. ¿Ya? Y cuando hablamos del tobillo o del tercio distal de la tibia y peroné, las fracturas se clasifican en tipo A, tipo B y tipo C, perdón, respecto a una estructura que se llama sindesmosis, ¿no? La sindesmosis es una estructura fibrocartilaginosa, ¿no?, que articula la tibia y el peroné distal. Entonces, hablamos de tipo A y se ubica aquí, a este nivel, ¿sí? A este nivel. Entonces, hablamos de tipo A cuando la fractura es por debajo de la sindesmosis o es infrasindesmal. Hablamos de tipo B cuando la fractura es a nivel de la sindesmosis o transsindesmal o intrasindesmal. Y hablamos de tipo C, la fractura es por arriba de la sindesmosis, ¿sí? Entonces, vemos, en verde está por debajo de la sindesmosis, en celeste está a nivel de la sindesmosis y en naranja está por encima de la sindesmosis. Entonces, tener en cuenta esas regiones, ¿sí? El tobillo, la cadera y el húmero proximal en el momento de la clasificación. Bien, a manera de ejemplo, ahora sí, ¿no? ¿Qué hueso es? Es el fémur, ¿no? Entonces corresponde el número 3. Una vez que tengo identificado el hueso, identifico la zona del hueso donde se encuentra la fractura. Tercio medio, tercio superior, tercio medio, tercio distal. Entonces vemos que es una fractura que está en el tercio medio. Corresponde entonces el número 2. ¿Sí? Una vez que ubiqué en qué segmento del hueso se encuentra el trazo de fractura, voy a identificar qué tipo de fractura es, ¿sí? La geometría de la fractura. ¿Es un trazo simple? ¿Es un trazo con un tercer fragmento? ¿O es un trazo multifragmentario? Entonces vemos que es un trazo simple, ¿no es cierto? Entonces corresponde el tipo A, por ser un trazo simple, ¿no? Una vez que identifiqué que es un trazo simple, pues tengo que subclasificarlo. ¿Qué trazo simple es? De los explicados. Sabemos que hay A1, A2, A3. A1 es espiroideo,
A2 es oblicuo, A3 es transverso, ¿no? Entonces, este es un trazo oblicuo corto, ¿no? Entonces, transverso o oblicuo corto cuando es un ángulo menor de 30 grados, ¿no? Si hubiera sido una fractura más oblicua, hubiera sido A2, probablemente, ¿sí? Entonces, de esa manera ya tengo esta clasificación. Si me preguntan cómo se clasifica esta fractura, según la clasificación AO, pues es una fractura de fémur cerrada 32A3, ¿no? Y eso significa exactamente lo mismo, como les decía, en cualquier lugar del mundo. Bien, hasta aquí hemos visto mecanismos de producción de las fracturas y hemos visto clasificación AO. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado respecto, sobre todo a la clasificación? Durante sus prácticas o rotaciones, si hay oportunidad de ir a los centros hospitalarios, cotidianamente van a estar en contacto o escuchando clasificaciones, ¿no? La clasificación AO. Todo tipo de fractura que ingresa a los servicios hospitalarios tiene clasificación AO. Hay que clasificarlas, ¿no? Porque depende de ellos el tratamiento. Entonces, me interesa que todos hayan entendido y que quede claro esto. ¿Hay alguna pregunta, por Doctor, favor? Sí. a mí no me quedó claro la parte de la clasificación ABC diaficiaria. Si lo puede repetir, por favor. Mira, cuando hablamos de diáfisis, este cuadrito, ¿no? Cuando hablamos de diáfisis, tenemos el tipo A, el tipo B y el tipo C, ¿no? Siempre el tipo A son trazos simples. Siempre el tipo B son trazos segmentarios o con tercer fragmento. Y siempre el tipo C son multifragmentarios. ¿Sí? Entonces, el A1 es un trazo simple espiroideo, el A2 es un trazo simple oblicuo, el A3 es un trazo simple transverso o oblicuo corto. Entonces, si yo tengo una fractura espiroidea, es A1. Si yo tengo una fractura oblicua, es A2. Si yo tengo una fractura transversa, es A3, ¿no? Igual es el B, ¿no? El B, por acá lo tengo, a ver. ¿No? El B es un trazo, si ustedes los ven, espiroideo, pero con un tercer fragmento, con un fragmento cuña, ¿no? El tipo B2 es un trazo con tercer fragmento en ala de mariposa. Esa es la configuración de este tipo, ¿no? Así se llama, en ala de mariposa, esta forma tiene, ¿no? Y es un tercer fragmento, y se ve un ala de mariposa, ¿no? Y el B3 es cuando el tercer fragmento está, o la cuña se ha fragmentado, ¿no? En dos. El tipo C es una espiroidea, pero con tercer fragmento partido, multifragmentado. El C2 es una fractura segmentaria, significa que hay un tercer fragmento libre completamente, suelto. Los trazos son transversos. Esa es una fractura segmentaria, ¿no? Y el C3, pues, es una fractura multifragmentaria compleja. Ahora, yo les decía que esto va de menor a mayor complejidad, según esta clasificación, ¿no? Una fractura tipo A es de menor complejidad que una fractura tipo C, evidentemente, ¿no? Como les mencionaba en los mecanismos de producción de las fracturas, un trazo simple puede ser producido por un trauma de baja energía, ¿no? Un trazo multifragmentario, evidentemente, es debido a un traumatismo de mayor energía. Para que se haya producido fractura multifragmentaria se necesita mayor energía que para producir una fractura de trazo simple. Entonces, es por eso que esta clasificación va de menor a mayor complejidad según avanza, según sube de nivel, ¿sí? Dentro de la A, una fractura tipo A1 es de menor complejidad que una fractura tipo A3, ¿sí? Es más compleja una A3 que una A1. Dentro del B lo mismo. Una fractura B3 es más compleja que una B1. Y dentro del C lo mismo. Y en forma global, igual.
La C3 es la fractura de mayor complejidad que existe. Y la A1 es la fractura de menor complejidad que existe. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, sí, doctor, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo, doctor, buenas noches. Hola, Una buenas noches. pregunta, con respecto al ángulo, ¿se fija por la separación de la fractura o cómo No, diferenciaría yo la oblicuo de la espiral? mira, o sea, siendo estrictos, habría que hacerlo con un goniómetro, ¿no? O sea, mides el ángulo de inclinación de la fractura con la transversa, ¿no? Entonces, tiene que medir más de 30 grados para ser considerada oblicua, ¿no? Y tendría que medir menos de 30 grados para ser considerada oblicua corta. O si es transversa, pues es completamente transversa, ¿no? Eh, Siendo estrictos, se tendría que hacer con un goniómetro para medir, ¿no? Pero en la práctica clínica cotidiana no se utiliza, ¿no? Simplemente a simple vista, cuando es una fractura muy empinada y la oblicuidad pues es evidente, se dice que es oblicua, ¿no? Y cuando es casi echada, casi transversa, se habla de una A3, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro respecto, por ejemplo, a las zonas metafisiarias? ¿Sí? A las zonas metafisiarias, A1, B, C, a las zonas especiales. ¿Quedó claro eso? Doctor, ¿puede volver a explicar, por favor? ¿Qué cosa? Todo. Las fracturas en zona metafisiaria. Yo les decía que cuando hay fracturas en las zonas metafisiarias y epifisiarias, esto significa cerca a la articulación, ¿no? Sea rodilla, sea cadera, sea tobillo, sea codo, sea hombro, ¿no? Entonces, toda articulación tiene una zona metafisiaria y hay una zona articular, ¿no? Todo hueso tiene una zona metafisiaria y una zona articular en cada uno de los extremos, tanto proximal como distal. Entonces, cuando hablamos de esas zonas metafisiarias y epifisiarias, ¿no? El A ya no significa como acá, por ejemplo, ¿no? El A ya no significa como acá trazo simple. El B, trazo en cuña con tercer fragmento. El C, trazo con minuto. No. Cuando hablamos de A, hablamos que es una fractura extraarticular. Significa que la articulación está intacta, no ha sido afectada. Como vemos acá, esta es la rodilla. Entonces, la articulación de la rodilla está intacta, no ha sido afectada. Cuando hablamos de A, trazo extraarticular. Cuando hablamos de B, trazo articular parcial. Significa que la articulación está afectada, ¿no? Como lo vemos acá. Pero está afectada parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque el trazo solo sale o nace de una de las corticales del hueso, sea la cortical lateral o la cortical medial. Por eso es parcial, ¿no? En este caso, cortical externa, en este caso, solo la cortical interna. En este caso, la parte posterior. Cuando hablamos de C, hablamos de articular compleja o completa, ¿no? Porque de ambos trazos de corticales, de ambas corticales, nace el trazo de fractura y va a afectar a la articulación. Entonces, cada una de estas denominaciones se subdividen, ¿no? Y la subdivisión sí es similar a lo que hay acá, ¿no? Simple, tercer fragmento, multifragmentaria. Entonces, eso sí es similar, ¿no? Por ejemplo, A1 es un trazo metafisiario simple, A2 es un trazo metafisiario con tercer fragmento o en cuña, y A3 es un trazo metafisiario multifragmentario. Entonces, ahí sí hay similitud, ¿no? B1 es articular parcial, acá no. B1 es articular parcial, pero del lado externo, cóndilo externo. B2, cóndilo interno. B3, la parte posterior del cóndilo, ¿no? C1 es una articular completa, ¿no? Pero tanto el trazo metafisiario como el trazo articular son trazos simples. C2 es una articular completa o compleja, pero el trazo metafisiario es con minuto. El trazo articular es simple.
Y C3, tanto el trazo metafisiario como el articular son multifragmentarios o conminutos, ¿no? Esa es la diferencia entre esos. Entonces, esto sirve cuando ustedes están en rodilla, en cadera, en hombro, ¿no? Salvo las excepciones que les comenté, ¿no? De los segmentos que tienen una denominación especial. ¿Ya? ¿Todo entendido? ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, espérenme, creo que tengo por acá algo. Para ampliarles un poco. ¿Pueden ver la pantalla que les comparto? A ver, PPT. No. Les estoy compartiendo un... Arriba dice... Bueno, pues, esperen un momento. Ahorita les comparto. Este. ¿Se puede ver? Sí. Espérenme. No, no hay más. A ver, a grandes rasgos, a ver, no es una buena radiografía, ¿no? Pero vamos a tratar de clasificarlo como un ejemplo adicional para que puedan entenderlo, ¿no? Bueno, podemos ver que esta es una rodilla, ¿no? Acá vemos la rótula, acá vemos el fémur distal, acá vemos el platillo tibial, la tibia y el peroneo proximal, ¿no? Puedo darme cuenta que la rótula está intacta, puedo darme cuenta que la tibia proximal está intacta, el platillo tibial está intacto, acá también puedo ver que el platillo tibial está intacto, y se puede ver aquí que hay una fractura en el fémur distal, ¿no? Acá también puedo verla. No es muy clara la imagen, pero se puede ver que es una fractura conminuta, o sea, que hay varios fragmentos, ¿no? Esta es la parte articular, miren, esa es la parte articular del fémur distal. ¿No? No está muy claro que haya compromiso, que haya fractura, más parece haber aquí en la zona metafisiaria, ¿no? En la parte articular no está muy claro que haya, ¿no? Vamos a ver aquí cómo lo han clasificado. Entonces, primero, es el fémur, corresponde 3, por ser hueso, 3, ¿no? El hueso, 3. ¿Qué segmento del fémur? Seguimos. Segmento 3, porque es fémur distal, ¿sí? Segmento 3. Ahora, ¿es trazo simple, es fragmento o es conminuta? Es una tipo C, ¿no es cierto? Porque es una fractura conminuta. Ahora, estamos en zona metafisiaria y epifisiaria. C1 es... ¿Qué significa C1? Si hablamos de C, es articular, ¿no es cierto? Esferoidea con... Es una articular compleja, la tipo C, para empezar, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, doctor, pero ahí no está afectando la articulación. Creí que solamente era la Como, mitad. como te digo, mira, no es una buena imagen, no se puede apreciar bien, ¿no? O sea, a mí tampoco me parece que trazo articular, pero no es una buena radiografía. Este es un PDF de la escuela AO, de quienes hicieron la clasificación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo la terminan clasificando y comentamos, ¿no? Tipo C, se supone que es una articular compleja, se supone que es C, es multifragmentaria, ¿sí? ¿Cómo era la tipo C, la clasificación? ¿Cómo era la C1? C1, C2, C3. Conminuta muy compleja. ¿Recuerdan? Ahorita lo vemos. C3 lo clasifican. C3, ya. C3. Multifragmentario. ¿Están de acuerdo? No, según lo que hemos conversado. Doctor, pero C3 no es articular completa. C3 es una articular completa y multifragmentaria en la metáfisis y multifragmentaria en la articulación. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, pero... A ver, vamos.
A ver. ¿Dónde estamos? Acá estamos. A ver, avanzamos para que recuerden. ¿Sí? Acá está. Esta es una C3, ¿no es cierto? Es la de mayor complejidad, es la fractura de mayor complejidad. Multifragmentaria en metáfisis y multifragmentaria en la articulación. Ahora, ¿están de acuerdo ustedes con que esta sea una C3? Yo no. No, porque no Parece afecta A. la articulación. Solamente ¿No es parece cierto? multifragmentaria en la, No es, en la metáfora. no es una, como les digo, no es una buena radiografía. ¿Es una A3? Pero tampoco me parece que la articulación esté con compromiso multifragmentario, ¿verdad? No se ve bien. ¿No es cierto? O sea, no se puede apreciar tan bien la radiografía en la zona articular, sobre todo en el fémur distal, pero tampoco se ve que haya algún trazo encima o más aún multifragmentario con minuto en la articulación. ¿No es cierto? No hay un trazo con minuto en la articulación. Si es que hubiese algo, a lo mucho sería un trazo simple, pero no se ve. Entonces, yo opino que aquí debió ser A, ¿no? Entonces, debió ser A, que corresponde a una fractura metafisiaria, ¿no? Multifragmentaria, A3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces de algo nos sirvió esta lámina, así esté equivocado el ejercicio que está acá, pero sirvió para poder, digamos, poner en práctica las clasificaciones metafisiarias, ¿no? En la zona metafisiaria y articular. ¿Sí? Entonces así es como se hace la clasificación cuando hay fracturas metafisiarias y articulares, ¿no? Bien, ¿todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo claro con clasificaciones, chicos? Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a pasar al otro tema, que es, el otro tema es más cortito, más simple. ¿Pueden ver? Bien, vamos a hablar ahora de heridas abulsivas de miembros inferiores, ¿ya? Cuando hablamos de heridas abulsivas, hablamos de heridas donde hay una separación del tejido, ¿no? Eso se llama degloving. Entonces hay un degloving, un desguantamiento, digamos así, ¿no? De la piel, del tejido celular subcutáneo, ¿no? Muchas veces con exposición tendinosa, muscular, exposición ósea incluso, ¿no? Entonces son heridas que aparecen bajo circunstancias o bajo traumatismos de alta energía, pero también de baja energía, también producidas por objetos punzocortantes, por instrumentos en accidentes laborales, ¿no? Etcétera, etcétera. Su característica, su clínica, pues depende de la magnitud también, ¿no? Vamos a ver. Como les decía, accidentes traumatismos de alta energía, accidentes de tránsito, mordeduras de animales, accidentes laborales, objetos punzocortantes, agresión por terceros, etcétera, etcétera, ¿no? La etiología de estas heridas es diversa. Las características, bueno, este tipo de heridas se caracterizan por ser de gran contaminación, ¿no? Es decir, son plurimicrobianas, ¿no? Son heridas contaminadas por gérmenes gram positivos, gram negativos, incluso anaerobios, ¿no? Pueden comprometer múltiples estructuras: piel, tejido celular subcutáneo, fascia, tendones, músculos, nervios, vasos sanguíneos, incluyendo hueso. Puede existir un compromiso vascular, ¿no? Sobre todo cuando el trauma es de alta energía, ¿no? Como en este caso, miren, una amputación traumática. Acá tenemos, ¿no?
Prácticamente, miren, esta extremidad es una extremidad catastrófica, una extremidad cuya viabilidad, ¿no?, está todavía en zozobra, en suspenso, ¿no? Y puede haber, como les decía, compromiso óseo, ¿no? Generalmente también estas heridas, tipo de heridas, se ven en fracturas expuestas, ¿no?, que son ocurridas o ocasionadas por traumas de alta energía. Las fracturas expuestas, dependiendo del grado, tienen un tratamiento, un manejo. La clínica, pues hay una clínica general y hay una clínica local. La clínica general depende de la extensión de la herida, ¿no? Puede ser desde un pequeño sangrado, puede haber, no sé, taquicardia, hipotensión, hasta llegar a shock hipovolémico, incluso si hay una lesión arterial importante en alguna zona, ¿no? O en alguna zona de algún vaso de gran calibre, ¿no? Por ejemplo, el muslo, por ejemplo, un trauma de pelvis, etcétera, ¿no? Puede llegar incluso hasta el shock hipovolémico, pasando por todos los signos y síntomas de taquicardia, hipotensión, ¿no? Puede haber CIRS incluso también, ¿no? Los síntomas locales generalmente, pues el dolor, la hemorragia, la abrasión, la contaminación, ¿no?, que hay en la misma herida. Complicaciones importantes de estas heridas: infecciones, son polimicrobianas, acordémonos, la necrosis, pues la desvitalización de los músculos, de los tendones, del hueso, puede ocasionar que estos se necrosen, ¿no? Entonces, un tendón, un músculo, un hueso que no tiene cobertura, o sea, que no está cubierto por piel, tiende a necrosarse, tiende a morir. Entonces, parte del tratamiento de estas heridas avulsivas o de estas grandes heridas ocasionadas por traumas de alta energía o por accidentes laborales en las que se exponen los tendones, los músculos y los huesos, parte de esas heridas tienen como tratamiento la cobertura. O sea, interviene incluso hasta el cirujano plástico dando cobertura a esas heridas, ¿no? Obviamente, una vez que se elimina la infección, una vez que ya el miembro se ha salvado, ¿no? Entonces, la necrosis es una complicación. La sepsis también, porque esas infecciones, esa contaminación localizada en la herida, pues puede progresar y generar una infección sistémica, ¿no? Amputaciones también, cuando el miembro, la extremidad, ya no es viable, ¿no? Sea porque la infección se generalizó en la extremidad, sea por la necrosis, ¿no? O sea por la lesión vascular, que ya lo hace un miembro inviable prácticamente. El tratamiento. Bien, el tratamiento inicial es lavado profuso, ¿no? Y antibiótico terapia. Por ejemplo, les llega a ustedes un paciente con una de estas heridas por un accidente de tránsito, una fractura expuesta, ¿no? Está expuesto, supongamos, en la pierna, el tendón, el músculo, hasta el hueso, la tibia. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo primero que hay que realizar es una limpieza con solución salina. Según el grado de exposición, se utilizan 3 litros, 6 litros, hasta 9 litros de cloruro de sodio al 9% para lavar una herida avulsiva o abrasiva, ¿no? Si es una herida hasta 1 centímetro, se puede utilizar 3 litros. De 1 a 10 centímetros, 6 litros. Más 9 litros, ¿no? Y colocar el antibiótico, ¿no? Antibiótico terapia endovenosa, sobre todo dentro de las 6 primeras horas de ocurrido el hecho, es fundamental, ¿no? Como es polimicrobiana, pues antibiótico terapia doble tendrá que usarse, ¿no? Para gram positivos y gram negativos, ¿no? Se suele utilizar una cefalosporina de primera o segunda generación, cefazolina, ¿no? Y se suele utilizar un aminoglucósido, una gentamicina, una amicacina, ¿no? Entonces, es el esquema para el tratamiento inicial de estas fracturas, ¿no? Cefazolina con gentamicina o cefazolina con amicacina, endovenoso. Si hay una fractura, además de lavarla, además del inicio de la antibiótico terapia, pues seguirá la inmovilización, ¿no? Ustedes, de hecho, una de las competencias del curso es que ustedes aprendan a colocar una férula de yeso, ¿no? Que aprendan a colocar un vendaje. Entonces, eso lo vamos a ver de repente en alguna de las actividades. Entonces, ante una fractura, lavan,
bastante cloruro de sodio, antibiótico terapia doble y colocación de una férula de yeso. Inmovilizan la extremidad. Bien, con esas 3 acciones ustedes lo refieren al paciente al hospital. Ya va lavado, ya va con un antibiótico y va inmovilizado, ¿no? Ya el manejo hospitalario ya es otra cosa, ¿no? El manejo hospitalario probablemente es a esa herida abulsiva, abrasiva, extensa, contaminada, pues habrá que hacerle una o más limpiezas quirúrgicas, uno o más debridamientos quirúrgicos, ¿no? Los que sean necesarios hasta que no haya contaminación, hasta que no haya necrosis, tejido desvitalizado, ¿no? Y empiece a granular el tejido y poco a poco vaya coberturando, ¿no? Entonces, las limpiezas y los debridamientos que sean necesarios en el hospital, ¿sí? Igual continúa con el antibiótico terapia, y finalmente la cobertura, el injerto o colgajo, ¿sí? De esa herida, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un injerto, acá lo que estamos viendo es un colgajo, significa movilizar piel y tejido celular subcutáneo de un lugar para tapar otro, ¿no? Eso es un colgajo. Acá lo mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya en el hospital se verá las limpiezas, de repente se pone una fijación externa, si hay fractura, ¿no? El manejo hospitalario ya es diferente, ¿no? Bueno, este es un algoritmo, más o menos, de una herida, ¿no? Una herida limpia, pues directamente se cierra. Si hay contaminación, necrosis o edema, pues el cierre es diferido, ¿no? Recuerden que una herida contaminada, una herida por mordedura de campo, mordedura de humano, ¿no? Su cierre es diferido, nunca se cierran, ¿no? Un paciente que se cortó, se cayó a un dren, ¿no? Y se hizo una herida y hay exposición de hueso, se lava y no se cierra. Es una herida contaminada, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, eso es todo. Es un tema corto. Te amo. No hay mucho que decir más. Sí, básicamente el tema de importancia durante la noche y el que sí me gustaría que todos vayan sin ningún tipo de duda es el de la clasificación AO. Bien, ¿preguntas, chicos? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo quedó claro entonces? Doctor, disculpe, ¿de qué dependería utilizar un injerto o un colgajo? Eso depende del tejido o la extensión de la falta de cobertura. Por ejemplo, tú utilizas un injerto solo cuando falta piel. Los injertos son de piel, ¿no? Entonces, si tú tienes el hueso cubierto por la fascia, cubierto por músculo, ¿no? Cubierto por los tendones, todo, y solamente te falta piel, ¿no? Y es una zona extensa de piel que falta, que por sí solo no va a llenar a granular, pues hay que colocar un injerto, ¿no? Injerto de piel. El colgajo es un tejido ya más grande, compromete más estructuras, ¿no? No solamente piel. El colgajo puede compromete piel, tejido celular subcutáneo, ¿no? Compromete también músculo, tendones, vasos sanguíneos, venas y arterias, ¿no? Es toda una estructura que se moviliza de un lugar a otro para dar cobertura a una zona denudada, sobre todo de hueso, ¿no? Los colgajos más se utilizan para coberturas de huesos, zonas de huesos expuestas en las que se ha perdido sus fascias, los músculos que lo cubren. Entonces, en estas situaciones se coloca un colgajo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿No hay? Bueno, si no tienen más preguntas, damos por terminado entonces la sesión de la noche. Bien. Bien, chicos, entonces si no hay preguntas, ya damos por terminada la sesión. Conmigo nos estaremos viendo entonces hasta la próxima clase. Y mañana con mi grupo nos estaremos viendo también, me parece, de manera virtual, porque aún no hay acceso a los laboratorios. Pero eso ya lo coordino con ustedes por interno, ¿sí? Bien, chicos.